Periodismo investigativo. Hace unos minutos, queridos oyentes, hablábamos con uno de los más distinguidos abogados que hay en Colombia, el doctor Juan Carlos Moncada, quien participaba de una preocupación que tienen él y todos los demás abogados en ejercicio. Y es que, en últimas, nadie sabe qué es lo que está vigente en Colombia, ni qué pueden decirle a los ciudadanos sobre la manera como se deben comportar en esto o aquello. Y especialmente para referir no solamente a un tema, pero uno de los más preocupantes en el mundo empresarial. ¿Qué está vigente en materia de impuestos? Vaya averígüelo, vaya averígüelo. El código impositivo es casi tan amplio como el código civil, pero además vienen las circulares y vienen los conceptos y vienen las decisiones judiciales y hacen de eso sencillamente una torre de Babel. Y la pregunta es, el que por desgracia está sujeto al tema, pues al tema se tiene que quedar sujeto, y eso somos los colombianos. Pero ¿quién viene? ¿Quién se mete a esta trituradora, a esta centrífuga en que está convertido el sistema impositivo? Y eso es solamente uno de los aspectos del problema en Colombia. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y yo cómo me comporto, por ejemplo, en materia de liquidación de una sociedad por vía de concordato? Antes lo llamábamos concordato y lo llamábamos quiebra, y eso tenía unas determinadas condiciones que los abogados conocíamos y sabíamos cuáles eran. Eso se volvió el enredo más monumental. Y entonces ya no se habla de concordato, sino de la ley fulana y de la ley sutana, y entonces interviene la superintendencia como juez, e intervienen los jueces, e interviene lo contencioso administrativo, e intervienen las tutelas, y la gente dice, bueno, ¿yo cómo hago para exigir mis derechos frente a otro? Había una salida, otrora había una salida, los tribunales de arbitramiento. No nos vamos a los jueces ordinarios porque no dictan sentencia nunca, nunca. Eso es de años y de años y de años, y tanto en lo contencioso administrativo como en lo que se llama la justicia ordinaria. Vámonos pues a los tribunales de arbitramiento. Allá llegó la mano de los procesalistas. Y se inventaron, qué cosa tan gloriosa, una cosa que se llama recurso de nulidad contra los laudos arbitrales, que fue otra instancia contra el laudo arbitral que se tramita en lo contencioso administrativo. Pero las cosas no podían parar, porque vienen las tutelas, las gloriosas tutelas, que le dan de trabajo a tantos abogados y le quitan trabajo a tantos colombianos porque no saben cómo trabajar y porque no pueden saber cómo trabajar. Lo de Colombia se convirtió en una torre de Babel. Y como nos lo decía el propio doctor Moncada, ahora viene otro problemita, que es el bloque de constitucionalidad. Colombia ha adherido a una cantidad de tratados internacionales que son a su turno fuente de normas jurídicas que existen y que son vigentes en Colombia, pero que son normas supraconstitucionales y en todo caso normas supralegales. ¿Quién se puede manejar así? ¿Quién puede vivir así? Lo primero que necesita un sistema jurídico para ser respetable y aplicable es su sencillez, su transparencia, su claridad. Que la persona vaya a un abogado y que el abogado le pueda decir esto es así. Y hay con respecto a este tema una jurisprudencia que es esta, y es una jurisprudencia invariable que tiene muchísimos años, de manera que haga esto y usted quede tranquilo porque lo asiste el derecho. Ahora hay que decir no. Lamentablemente no le puedo decir cuál es la jurisprudencia porque todos los días la cambian y porque además aquí los jueces, para lucirse, como tienen tantos magistrados auxiliares además en las altas cortes, dictan sentencias de 100 páginas y de 150 y de 200 páginas. Nos referíamos en alguna ocasión a una decisión previa del Consejo de Estado, simplemente un auto admisorio de la demanda que tenía más de 100 páginas. Pero por Dios, un auto admisorio de la demanda no puede tener más de página y media. La media le puede sobrar. No,
más de 100 páginas. Entonces, averigüe dentro de ese párrago qué es lo que opina realmente la sala o el juez, si es lo que se llama sala unitaria, qué es lo que está opinando el juez. Imposible saberlo, imposible saberlo. Y vienen las sentencias de la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional se inventó un tema glorioso. Es que yo modulo mis fallos. Es decir, no digo si una norma es exequible o es inexequible porque está de acuerdo o está en desacuerdo con la Constitución, sino que yo agrego cómo debe entenderse para que la norma sea exequible o inexequible, y sobre todo para que sea exequible. Y entonces me despacho con 50 páginas, las digo primero en una rueda de prensa para que todo el mundo entienda lo que pueda entender, y después saco 50 o 100 o 200 u 800 páginas. Acaban de darnos la noticia de que hay una sentencia de 850 páginas. Señores, ¿esto es una torre de Babel? En las Sagradas Escrituras está: cuando Dios quiso confundir a los hombres, creó la torre de Babel porque en su arrogancia quisieron construir una que llegara hasta el cielo. Y Dios los confundió confundiendo las lenguas y los puso a hablar lenguajes diferentes, y todos tuvieron que salir corriendo de la torre de Babel. En eso, exactamente en eso estamos. Una tarea de un gobierno en esa materia tiene que ser la decisión de simplificar, pero a fondo. No solamente el proceso normativo para que la gente sepa qué está vigente y qué tiene que aplicar, sino el proceso de resolución de los conflictos. Las tutelas contra las sentencias son engendros de Satanás. Eso no se le pudo ocurrir sino a mentes enfermas, que es lo que hay en Colombia, mentes enfermas dedicadas a hacer derecho para que nunca los colombianos sepamos cuál es nuestro derecho. Entonces sale la sentencia y la gente dice, bueno, pero de aquí ya no se sigue nada. Espere, porque puede haber tutela por aquí y puede haber tutela por allá. Y como esto tiene visos que se refieran a lo contencioso administrativo, puede aparecer una tutela de este lado, pero como aquí hay temas civiles, entonces puede aparecer otra tutela por aquí, u otra tutela si es que el asunto es un acto de comercio para temas mercantiles, y entonces tutela y tutela y tutela, y después cuando se resuelvan las tutelas contra las tutelas, y nos enloquecimos todos. Señores, lo primero que necesita un ciudadano cualquiera es saber a qué está obligado, cuáles son sus derechos con respecto al Estado y con respecto a los demás, en un procedimiento simple y definitivo. El mundo se inventó hace muchísimos años la institución que define la obra del juez, que es la cosa juzgada. El juez es la persona que tiene el derecho a decir la última palabra sobre un asunto. Y eso se reputa verdad. Lo decían en latín, res judicata pro veritate habetur. La cosa juzgada. Hizo tránsito a cosa juzgada, no hay nada más que discutir. Que es que puede estar equivocada. Claro que puede estar equivocada. Y 10 cosas juzgadas unas encima de otras pueden estar equivocadas las 10. Pero es un riesgo que hay que correr por el principio de la seguridad jurídica. Alguien tiene que tener la potestad de decir la última palabra. Y la última palabra en esta y en esta otra materia. Y las altas cortes tienen que ser simplemente estar dedicadas solamente a resolver si es legítimo lo que hicieron los jueces abajo, no a crear una nueva instancia, que es en lo que consisten hoy las cortes, una instancia que no termina nunca. Un ciudadano llega con un recurso de casación y le dicen, ¿y cuánto se demora? No sabemos, entre 2 años y 10 o 20, no se sabe, nunca se sabe. El juez no tiene un término dentro del cual pronunciarse. No, señor. No, señor. El juez se pronuncia cuando le dé la gana. Y si es un juez colegiado, como un tribunal o como una alta corte, ni hablar. En suma, los colombianos no saben qué es obligatorio. Los colombianos no saben qué derecho tiene. Ni siquiera cuando acuden a los jueces,
porque los jueces no dictan fallos que hagan tránsito a cosa juzgada, porque es tal la desconfianza que el sistema le tiene a los jueces, o es tal el negocio que se montó a propósito de las sentencias de los jueces, que siempre hay algo que hacer en materia de una sentencia contra un juez. Estamos pues en el mundo de la locura, en el mundo de la complejidad absoluta, en el mundo en que nadie sabe a qué atenerse con respecto a los demás, que es exactamente la negación del derecho. El derecho es un sistema en el que cada uno sabe qué puede esperar como conducta válida de los demás y cómo se tiene que comportar con respecto a los demás, incluido el Estado, entre esos que están de más, es decir, que son externos a la propia conducta. Señores, por Dios, volvamos a los orígenes, a lo elemental y a lo simple. Pocas leyes, muy valiosas. Nada de circulares y nada de cartas que tienen valor normativo y nada de opiniones de los superintendentes y de los super no sé cuántos que se vuelven obligatorio para las partes. La ley. Y la ley con un decreto reglamentario y no más, y se acabó. Y jueces que dictan sentencias y sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada. Por Dios, simplifiquemos antes de que nos acabemos de enloquecer todos.